En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, bienvenidos, 6:05 minutos de la mañana. A esta hora comenzamos la primera emisión del Noticiero de Televen. Gracias por acompañarnos a transitar el nuevo horizonte informativo, una agenda que está en desarrollo el día martes 27 de septiembre, con informaciones nacionales e internacionales que son de alto interés para todos ustedes y por supuesto nosotros estaremos reseñándoles junto a las que se van sumando a nuestra mesa de trabajo a diario en la dinámica informativa del día a día. Bueno, vamos a comenzar con una información, una noticia que por supuesto tiene gran despliegue en diferentes medios de comunicación social y por supuesto en el nuestro también, como es la reapertura de la frontera. Comencemos a dar una serie de detalles que son bien interesantes, ¿no? Y que por supuesto también pues nos llevan un poco a la visualización de lo que pudiera ocurrir en un futuro de corto plazo o mediano plazo. Pues muy bien, finalmente la reapertura se dio con la presencia de Gustavo Petro. Recuerden que en días anteriores decíamos que iba, no iba, la información la confirmaba, luego decía que no estaba en agenda, en fin, una serie de dudas que se planteaban sobre la presencia del presidente de Colombia en la reapertura de esta frontera que oficialmente se realizó en el día de ayer. Entonces Petro, acompañado por varios integrantes de su gabinete, además ofreció un discurso bien interesante, ¿no? De cara a lo que es la presencia migratoria en el vecino país. Estuvo allí en este acto protocolar oficial. También de parte de Venezuela la representación estuvo encabezada por el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, pero también el ministro de Transporte, Ramón Velázquez, estuvo presente. También pues el ministro de Industria y otros funcionarios, el superintendente del CENIAT también estuvo presente y otros funcionarios pues que estuvieron allí en esta reapertura que estuvo marcada por buenos augurios, por alegría, por muchos colores de las banderas nacionales, por los signos, en fin. Y bueno, los mejores pronósticos en ese sentido. No va a ser fácil restituir todo este proceso, pero importante es entonces que lo tengamos como un elemento de referencia y que se convirtió en una noticia y se convierte de hecho en una noticia muy importante en la agenda del día de hoy. Bueno, entre las cosas interesantes que Gustavo Petro decía, está en que los venezolanos que han ido a territorio de Colombia y se han instalado van a seguir recibiendo facilidades en cuanto a posibilidad de trabajos, en cuanto a permisos de trabajo, en cuanto a legalidad, en cuanto a cedulación, se entiende así de sus palabras. Y algo muy importante también para los profesionales, que sus títulos universitarios serán homologados por el gobierno de Colombia, por la Autoridad Educativa de Colombia, de acuerdo al anuncio que hizo Gustavo Petro, pues lamentó profundamente que hace 7 años pues se registrara esta ruptura de relaciones y se cerrara la frontera, una frontera tan, como se ha dicho siempre, tan porosa y tan caliente, como la frontera entre Colombia y Venezuela por diversos puntos, ¿no? También hubo aperturas por el estado Zulia, por Paraguachón, más contratiempos hubo, no fue total la apertura por los lados del Arauca, en el estado Apure, pero de todas maneras también hubo un acto oficial que lo presidió la autoridad local en aquella entidad en el Arauca, del lado colombiano. Así que bueno, importante estos anuncios que hizo Gustavo Petro. Ya se verá cómo se desarrollará todo el proceso en cuanto al transporte de carga. Atención con esto que es muy importante, los horarios, de acuerdo a la información ofrecida, por lo menos en este inicio, irán desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo será el transporte o el tráfico de transporte colectivo? Bueno, ya se verá, ya las personas pueden fluir, ya los niños pues pueden mantener su presencia de niños venezolanos que reciben instrucción educativa en Colombia, en Cúcuta. Bueno, van a seguir con su proceso tal cual como lo han desarrollado, a pesar de los obstáculos y contratiempos. Hay ciertas dudas en cuanto al
sector aerocomercial. No tenemos información precisa si ayer salió por fin el vuelo de Turpiar Airlines, que había sido anunciado y además autorizado por la Autoridad de Aeronáutica Civil de Colombia. No sabemos hasta ahora si realmente salió ese vuelo. Recuerden que la línea aérea Wingo, que es una línea de bajo costo, estaba vendiendo boletos para operar a partir del mes de octubre y suspendió temporalmente la venta de estos procesos. Eso se va a aclarar sin duda alguna, se van a despejar esas dudas. Entonces, bueno, está el tema del transporte. Ayer se supo que el primer cargamento que llega de Colombia hacia Venezuela no solamente presentamos un reportaje en este sentido con nuestra corresponsal Fabiola Niño de plásticos, no, insumos médicos, y esto es muy importante, también van a llegar, pues, y llegaron de hecho ayer a nuestro país. El tránsito de productos venezolanos es mucho menor, era un número más reducido de gandolas, en fin, pero es importante en última instancia, ¿no?, que esto comience a moverse, que esto comience a fluir de la manera debida. Sobre la presencia de Maduro, bueno, hizo un anuncio desde Caracas, se saludó la reapertura de fronteras, saludó la presencia de Petro, él no pudo ir, nunca se supo al final de cuentas por qué Nicolás Maduro, incluso llegó a hablarse de una situación de seguridad, que era lo que a lo mejor podía impedir o impidió que Maduro no fuera. Hay un manto pues allí todavía de misterio sobre el por qué el presidente venezolano no estuvo junto con Petro en la reapertura de las fronteras. Bueno, en todo caso, él envió saludo en una transmisión televisiva por el canal del gobierno, pues hizo alusión a lo que fue todo este proceso, digamos, visualizaba que se trata de algo realmente histórico y que además lo más probable es que este comercio va a fluir de una manera muy positiva. A ello también, y así un pronóstico en este sentido, se refería el embajador de Colombia en Venezuela, Hernando Benedetti, quien dijo que en un lapso aproximado, calculaba él, de 3 meses, la situación del tránsito y el tráfico comercial pues se va a retomar de la manera más adecuada, de la manera, digamos, más rutinaria, ojalá sea así. Y bueno, se beneficiarán ambas poblaciones, al final de cuentas, que a su vez están familiarmente cruzadas en muchísimos casos. Así que bueno, esto está allí presente, habrá que hacerle seguimiento. Está el tema de la seguridad también de por medio. Así que bueno, en el noticiero por supuesto que daremos una amplia cobertura a lo que fue esta reapertura. Bueno, otras notas que destacan en la agenda del día de hoy. Bueno, ayer en Ginebra el tema de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad volvió otra vez a la controversia, referido esto a Venezuela. La delegación venezolana, el representante venezolano, negó cualquier tipo de señalamientos que allí en ese informe levantaba la Misión Independiente de Determinación de Hechos. El gobierno venezolano emitió un comunicado rechazando por falsas y manipuladas las informaciones y lo que allí se alude sobre crímenes de lesa humanidad, sobre torturas y también sobre violación en general de los derechos humanos, acoso sobre organizaciones no gubernamentales y opositores políticos. La semana pasada, como bien se sabe y lo hemos reseñado, se presentó formalmente el informe, pero ayer la jefa de la delegación, la portuguesa María Baliñas, pues también hizo ya más formalmente la presentación ante el Consejo de los Derechos Humanos y ratificó criterios en ese sentido. Otros países, por ejemplo, integrantes de la Unión Europea, ayer también se pronunciaron en contra de la presunta o supuesta violación de los derechos humanos en el país. En fin, ya dijimos la intervención del delegado venezolano y lo del comunicado pues del gobierno nacional. Esto va a seguir tomando espacios porque factores internacionales están comenzando a pronunciarse en forma gradual y están haciendo advertencias, incluso invitan a que esta información recabada o trabajada o investigada por esta misión sea llevada y se sume al expediente de la Corte Penal Internacional. Esto va a traer mayor debate abierto y público y por supuesto va a generar momentos complicados, ¿no? y de evidente enfrentamiento entre factores internacionales y el gobierno venezolano. Así que bueno, es una noticia también que va destacando en el día de hoy. Vamos con un tema muy local, tiene que ver con la educación y particularmente la educación privada.
Aquí en el programa hemos conversado el tema con representantes de la Asociación de Institutos Educativos Privados de Venezuela, con Fausto Romeo, quien señalaba que ha habido un reajuste en las mensualidades, en la cuota escolar, en los colegios privados, pero por decisión de las asambleas de padres y representantes. En ese sentido, hay otras denuncias, pero que son muy genéricas, que se canalizan a través de Internet. Esas denuncias, si acaso, tendrán que llevarse ante el Ministerio de Educación, donde se dice que los colegios, sin la autorización de la asamblea o de las asambleas de padres y representantes, han subido esas cuotas escolares. Esto hay que definirlo bien, pero definitivamente hay que tenerlo claro. Por iniciativa particular los colegios no pueden tomarlo. Es en conjunto, ¿verdad?, en colectivo, cómo se pueden tomar decisiones. Y de hecho, muchísimos colegios tomaron decisiones alrededor de lo que es el aumento de esas cuotas, ¿no? Bueno, temas internacionales, cosas terribles que nos van llegando, el balance de organizaciones no gubernamentales sobre lo que ha ocurrido en Irán. La información oficial habla de 41 personas fallecidas, sin embargo, la información que manejan varias organizaciones de derechos humanos en Irán está entre 75 o 76 personas que han muerto y casi 2.000 detenidos por las protestas por la muerte de una mujer, de una muchacha de 22 años que no llevaba bien colocada o colocado el velo, que lo establece pues la rigurosidad islamista, y fue arrastrada y castigada y pegada. Se hicieron virales los videos por lo que llaman la policía moral. Finalmente la muchacha murió y esto ha hecho que haya explotado por todo Irán una ola de una sacudida muy grande, ¿no? De lo que rechaza la gente por esa forma tan particular como se interpreta la religión, etcétera, etcétera. Pero 75 o 76 el número de muertos. Situación trágica ayer en Rusia, en Izhevsk. Eso es en el oeste de los Urales, en ese inmenso territorio ruso. Alguien desquiciado que fue alumno de una escuela mató a 22 personas. Es la cifra oficial, en su mayoría niños. El hombre, al parecer, de acuerdo a la información que se maneja y dieron a conocer las autoridades rusas, se suicidó posteriormente. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? Se desconoce, pero fue muy fuerte, muy duro todo esto. Bueno, seguimos. Vamos de nuevo a Colombia. Ayer, mientras Petro estaba en la reapertura de la frontera por varias ciudades de este país, se registraron protestas, se registraron manifestaciones en contra de las reformas económicas y sociales que pretende el gobierno de Gustavo Petro. En ese sentido, incluso hubo confrontación entre partidarios de Petro y partidarios y opositores. En ese sentido, ¿no? Fue la primera manifestación a pocos días de estar en el ejercicio del poder que registró el presidente colombiano. Otra noticia importante en el área económica, atención con esto, vuelve a caer el euro, pero le va tomando de la mano también la libra esterlina y se repotencia el dólar como tal. La cotización en este momento, en la apertura de los mercados en Europa, es de 0,96 por dólar, ¿no? En este sentido, el euro, pero la libra también sufrió de lo suyo y esto va a tener diversos efectos según establecen los analistas. Hay que tomarlo en cuenta. Bueno, deportes, ya se conoce la fecha del clásico, del primer clásico, siempre son 2 al año entre el Real Madrid y el Barcelona, será el 16 de octubre, domingo, 4:15 de la tarde, pero hora local de Madrid, hora venezolana, 10:15 de la mañana. Importante porque hay una gran expectativa, es el partido que más se ve en el mundo del fútbol, ¿no? Digamos, entre equipos, no necesariamente lo del Mundial, que es otra cosa, pero es bien interesante ya saber esta fecha. También de fútbol, hay un amistoso que, por cierto, va a transmitir Televen en el día de hoy a las 11 de la mañana. Es un amistoso entre la selección Vinotinto y la de los Emiratos Árabes Unidos. Otra información también importante, la actuación de los venezolanos en las grandes ligas, eso tendrá reseña apreciable en pues esta primera emisión de noticiero de Televen. Esto en términos generales son algunas informaciones que despuntan y que vamos a complementar ahora con los titulares que hemos preparado para todos ustedes. Vamos a comenzar con el tema de fronteras que lo retomamos. Economistas
políticos y gremios agropecuarios del país ven con buenos ojos la reapertura comercial entre Colombia y Venezuela. Bueno, educación, precios de útiles escolares, pues se mantienen al parecer. Conozca más en un reportaje de nuestro compañero Harry Monseguilemán. Continuamos, científicos venezolanos somos primeros en el mundo en regenerar pulpa dental a través de células madre. En notas internacionales, 4 fallecidos por naufragio en Islas Galápagos, en el Ecuador. En el espacio de entrevista, pues estaremos conversando con Fernando Bastidas. Él es diputado a la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo. Y siempre concluimos con información del arte y el espectáculo. En lo actual, descubre qué actor de Star Wars se retira del espectáculo. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. De inmediato los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Vamos a diario con la ronda por las corresponsalías, la información internacional. También tendrán el tiempo y al final el registro de lo que ustedes envían a través de redes sociales. Así que con ustedes Gaudí y Harley. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes, 27 de septiembre de 2022. Ya todo el equipo del noticiero Primera Emisión está listo para detallarles las noticias más destacadas de este día. Harley, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Muy buenos días, Gaudí. Feliz de acompañarlos en la primera emisión del noticiero. Señores televidentes, hemos revisado, como Carlos lo ha dicho desde el inicio de esta emisión, todas las noticias las tenemos acá para comentárselas y vamos a avanzar en esta primera emisión del noticiero hablando sobre Ian, ¿no? Que ha tocado suelo en Cuba y pues la situación está bastante complicada, ¿no? Sí, este huracán de categoría 3 tocó Cuba a las 4 de la madrugada de hoy. Se espera, las autoridades ya han dicho que pues la población debe estar alerta, se esperan marejadas ciclónicas ahí en la isla y también en Estados Unidos, en el estado de la Florida, están alertas porque se espera que toque este territorio el día jueves con gran impacto sobre los Cayos de la Florida. Así que estamos monitoreando este paso de Ian, este huracán, repetimos, categoría 3. Y justamente las autoridades de la Florida le han hecho un llamado a los ciudadanos diciéndoles que pues tomen en cuenta todas estas recomendaciones para evitar entonces desenlaces fatales. Sí, también tenemos que hablar de Rusia porque continúan las protestas por este anuncio que hizo el presidente Putin la semana pasada de reclutar a reservistas para que vayan a Ucrania a defender lo que el presidente Putin cataloga como territorio ruso, a participar en este conflicto bélico que se mantiene entre Rusia y Ucrania desde el pasado mes de febrero. Unas 100 personas fueron detenidas allí en Dagestán, en Rusia. Así es, señores, con esta información nosotros pues nos preparamos para revisar los titulares de la prensa nacional. Comenzamos. De inmediato. Y lo hacemos con la portada del diario 2001. Ellos titulan: colegios deben consultar ajustes con los padres. El gremio de representantes asegura que el aumento de las matrículas se debe realizar mediante presentación de presupuesto y proyecto educativo del año escolar 2022-2023 y con la realización de una asamblea. En la parte de abajo, un titular con gráfica: vuelve el paso de vehículos en la frontera, haciendo referencia al acto que vimos el día de ayer. Otro titular que está en la parte izquierda del periódico: la Contraloría vigila avances de trabajos del metro. El presidente del Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso, evalúa el desarrollo del plan para embellecer los espacios del subterráneo caraqueño. Otro titular: sector turismo pide ampliar más las rutas aéreas. Vocero de Avavit expresó que hubo un incremento leve. Veamos qué trae la portada digital del diario El Universal para este día. Ellos abren con el siguiente titular, tiene que ver con la situación de las lluvias en el país. Gobierno mantiene sistema de alerta temprana y gestión de riesgo ante fuertes lluvias. Reseña la nota que el presidente del INAME, José Pereira, recordó que el Gobierno Nacional activó el sistema de alerta temprana y gestión de riesgo para esta semana por los fenómenos atmosféricos que han producido lluvias y vientos fuertes. También resaltó
que están activadas Protección Civil y los bomberos para la protección de todas las comunidades del país ante estos eventos que han dejado inundaciones y crecidas de ríos. Advirtió que para esta semana se mantendrán las lluvias con ráfagas de viento en el país y las situaciones que se vivieron el domingo 25 de septiembre, en el que hubo lluvias con vientos fuertes y granizo en varias partes del país, se van a repetir, dado el cambio climático. Otro titular que destaca el Universal tiene que ver con el tema internacional. Tiroteo en operación antidroga en Río de Janeiro deja 3 muertos. Dice el sumario que el operativo congestionó el tráfico en las principales vías, obligando a los pasajeros a salir de sus vehículos y tirarse al suelo para protegerse de las balas. Dice que esta redada de la Policía Militar de Río de Janeiro comenzó al amanecer en la favela de Maré, donde viven unas 130.000 personas. Esta favela está ubicada en un importante nudo de comunicaciones que conecta a la ciudad con el aeropuerto internacional. Las imágenes aéreas transmitidas por la cadena de televisión Record de Brasil mostraban a policías apuntando con sus rifles y corriendo entre el tráfico detenido mientras los pasajeros se escondían detrás de autos y autobuses. De inmediato vamos a revisar la portada del diario El Nacional para este martes 27. Ellos titulan, como era de esperarse, la noticia que se ha repetido en los diversos portales. Con Petro y sin Maduro reabrieron la frontera colombo-venezolana. Después de 7 años, se permitió otra vez este lunes que gandolas cargadas con productos cruzaran el puente internacional Simón Bolívar. Otro titular que destaca el diario El Nacional: Consejo de Derechos Humanos condenó crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y es que justamente en una reunión en Ginebra el día de ayer se presentó un informe de abuso de derechos humanos por parte de funcionarios de DIGESIN y el SEBIN. En materia internacional destacan Giorgia Meloni al mando. Ultraderecha consigue 44% de los votos en comicios de Italia. Compartimos ahora con ustedes la portada del diario Últimas Noticias. Ellos abren con esta información que se repite en casi toda la prensa nacional. Frontera abierta. Tienen 2 fotografías y dice la nota: ayer se restableció el paso de camiones por los puentes internacionales. Los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro coincidieron en que este 26 de septiembre fue un día histórico para las relaciones entre ambas naciones. Petro llegó hasta el puente Simón Bolívar y allí señaló que la meta en la frontera es legalizar completamente los flujos culturales, de población y económicos. Tienen además la fotografía de las autoridades de ambos países y dice hermandad renovada, acompañado de los embajadores Félix Plasencia y Armando Benedetti. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cruzó la línea fronteriza en Cúcuta para saludar y estrechar las manos de las autoridades venezolanas. Otros titulares: ahora es cuando hay guisos por descubrir en monómeros. Esto lo dijo Diosdado Cabello. Aseguró que muchos políticos de Venezuela y Colombia se aprovecharon. Más abajo, Fat Leonard pedirá asilo político en Venezuela. El hombre acusado de soborno en Estados Unidos alega que tiene cáncer renal con metástasis. También hallan a 3 pescadores de Macuto. Más abajo, con fotografía, cultores reconocidos. Dice que con el otorgamiento de la Orden Libertadores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reconoció este lunes la trayectoria de destacados cultores y cultoras del país. En el tema internacional, referendos de Donbass son válidos, esto en el conflicto Rusia-Ucrania, y aprobado matrimonio igualitario en Cuba. Vamos a revisar de inmediato información deportiva y para eso ya tenemos lista la portada del diario Meridiano. Ellos con una gráfica destacan lo siguiente: duelo estelar. Pablo López de Marlins y Carlos Carrasco de Mets se miden hoy en el desafío 115 de lanzadores venezolanos en las mayores. Este encuentro está pautado para las 9:30 minutos de la noche. Otro titular: Rancho Alegre regresa a la acción con 9 competencias. Vuelve el sábado las carreras de caballos en el atractivo hipódromo del estado Bolívar. En materia de fútbol, las selecciones realizan sus últimos juegos de fogueo ante el Mundial Qatar 2022. Bueno, y cafecito en mano, falta el suyo, Harley Monseguí. Acá lo tengo, por cierto, con permiso, Adelante. Señor director. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero.
Así es, quédense con nosotros porque en la próxima parte estaremos revisando la prensa regional y la ronda con nuestros corresponsales. Los vamos a dejar con imágenes, estas son las Islas Galápagos, donde se reportó el naufragio de una embarcación que dejó 4 fallecidos, entre ellos un estadounidense y un ciudadano colombiano. También las autoridades ecuatorianas informaron que hay 2 desaparecidos. La Cancillería ha dicho que en la embarcación iban 37 personas y se presume que se presentaron fallas en los motores. Algunos sobrevivientes aseguraron que no contaban con chalecos salvavidas. Momento de revisar la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Miranda con la portada del diario Avance. Ellos, por supuesto, abren edición con este tema de la reactivación, la reapertura de la frontera colombo-venezolana. Tienen una gran fotografía que ocupa casi toda esta portada y dice reapertura histórica. Un camión cargado de aluminio proveniente de las industrias básicas de Guayana selló la apertura del paso vehicular en la frontera entre Venezuela y Colombia. Otros temas presentes en esta portada: fotografía, tiene también esta noticia, Los Teques en rehabilitación. Dice hasta diciembre se estará ejecutando un plan de embellecimiento en la capital mirandina que contempla la instalación de luminarias, activación de semáforos, intervención de distintos corredores viales, plan de bacheo, señalización y demarcación vial. También reseña, Avance en su portada, privativa de libertad por violar a niña de 2 años y comerciante niega estar construyendo un muro. Ahora vamos a revisar qué nos trae el diario La Prensa, que circula en Lara. Ellos también titulan con el tema de la frontera. Vuelve a circular gandolas por los puentes fronterizos. Otro titular que destacan: se requieren 43 sueldos para un periodo en universidades privadas. Otro titular que está en la parte inferior izquierda: intentó ingresar 533 gramos de marihuana al penal de Fénix. Y un trabajo especial: equipar una casa con línea blanca está cuesta arriba. Información de La Prensa, diario de Lara. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Vamos a iniciar el recorrido del día de hoy en el estado Monagas con nuestra compañera Leisis. Justamente nos trae una importante información. Buenos días, Leisis. Buenos días. Poli Monagas detuvo un sujeto solicitado por el delito de homicidio en el municipio Bolívar del estado Monagas, el cual fue identificado como Ricardo Alexander Palacios Salazar, de 32 años de edad. El secretario del Poder Popular para la Prevención y Seguridad Ciudadana, coronel Eduardo Almérida, detalló que en la verificación de los datos del individuo a través del Sistema Integrado de Información Policial SIPOL, el mismo se encontraba requerido por el Tribunal Segundo de Juicio del Estado por el delito de homicidio calificado con alevosía desde el 3 de diciembre de 2021. Agregó que el caso se encontraba bajo la orden del Ministerio Público y el tribunal respectivo para ser procesado. Hola, muy buenos días. Desde la zona sur del estado Anzoátegui les informamos que más de 500 habitantes del municipio Guanipa desde hace una semana están recibiendo agua contaminada. Según la denuncia realizada por vecinos, las comunidades afectadas serían Barrio Sur, Sucre Sur y Bolívar. Ellos indicaron que esto se debe a la rotura de una tubería originada debido al colapso del puente de la calle Venezuela, que ha continuado cediendo su estructura tras el paso de las últimas lluvias. Buenos días. En el estado Bolívar amanecemos desde el sector Villa Adonai de la avenida Atlántico en la parroquia Unare, donde los habitantes hacen un llamado tanto al gobierno local como regional para ser tomados en cuenta en el plan de asfaltado, ya que desde hace 14 años que fue fundada esta comunidad no han sido tomados en cuenta para la pavimentación de sus diferentes calles, lo que ha ocasionado que al momento de llover las calles se vuelvan intransitables y además el transporte público se niegue a ingresar hasta este sector.
Nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Nos comparte la hora, Harley Monseguila. Bueno, claro que sí, son exactamente las 6:36 de la mañana. Quédense con nosotros porque en la próxima parte estaremos revisando la prensa internacional, el reporte del tiempo y por supuesto sus mensajes de texto que nos envían a través de @el_noticiero TV. Antes de irnos a la pausa, queremos compartir con ustedes este momento histórico. Ya lo va a ver de inmediato en pantalla. La NASA estrelló con éxito la nave espacial DART contra un asteroide con el objetivo de desviarlo. Esta es la primera prueba de defensa planetaria de la humanidad. Según información de la NASA, un objeto desarrollado por un laboratorio de la Universidad Johns Hopkins impactó un pequeño cuerpo celeste a millones de kilómetros de nuestro planeta Tierra. Revisamos de inmediato el Mercurio. Este es un diario que circula en Chile. Ellos titulan lo siguiente: Poder Judicial asegura que virus informático no infectó su sistema de tramitación de causa. Por otra parte, violencia en el sur. Fiscalía revela que actualmente existen 110 investigaciones en contra de CAM. Diario Libre circula en República Dominicana. Ellos abren con estos estragos que dejó Fiona a su paso. Dice, daños por Fiona superarán los 20.000 millones. Con fotografía, Consejo de Seguridad de la ONU planea actuar en Haití. Ahora vamos a revisar qué nos trae el Correo del Sur, diario que circula en Bolivia. Ellos en su principal titular con una gráfica, por cierto. Ante anuncio de alza del costo de la carne, gobierno garantiza un precio justo con EMAPA. Información que justamente destaca el Correo del Sur que circula en Bolivia. Ahora revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia y los Andes. Cumaná estará parcialmente nublado, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 34. Mérida parcialmente nublado con abundantes precipitaciones, temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 28. La Asunción parcialmente soleado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Harley Monseguileman y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, y así como lo dice Gaudí, nos toca revisar qué tienen las redes sociales a esta hora, con información que ustedes nos hacen llegar a través de la cuenta @el_noticiero. Vamos a comenzar con una denuncia que hace el señor Edixon José Colmenares. Vecinos del municipio Ospino, Portuguesa, piden a los organismos competentes poner la lupa a las casas de alimentación, ya que los beneficiarios reciben mal servicio. Una imagen que nos hace llegar la señora Rosalba con el hashtag Primera Emisión. Hola amigos, buenos días, se les quiere. Bueno, desde acá también le enviamos un fuerte abrazo a todos los que nos sintonizan a esta hora. Otro mensajito que llega por acá del señor Luis Pinto. Muy buenos días y un lindo y muy feliz martes para todos mis amigos del noticiero Primera Emisión. Y aquí pues taguean a Ricardo Salmerón, a Gaudí Peroso y a la señora Cruzmila Ramos. Por acá ya comienzan a llegar esos deliciosos desayunos que nos tienen acostumbrados. Al señor Jerris Romero, buenos días y feliz martes a todo el equipo de @el_noticiero Primera Emisión desde la urbanización Independencia, tercera etapa de Coro, Estado Falcón, full sintonía y ahí par de empanaditas con un jugo de naranja, guasacaca y una salsa que parece picante, Gaudí. ¿Te apetece hasta ahora? Bueno, la verdad es que sí, luego hay que hacer mucho ejercicio para quemar todas esas calorías. Carlos Fernández, ¿qué tal esos desayunos y qué nos tiene para la próxima parte? No, con cuidado más bien. Lo bueno, hay que reservarnos para el almuerzo. Ajá, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a presentar titulares, vamos a darle amplia cobertura
a lo que fue la reapertura de las fronteras, porque por varios puntos de la frontera entre Colombia y Venezuela, pues comenzó todo este proceso. Donde más dificultades hubo, que fue solo del lado colombiano, fue en la frontera con Arauca, por el estado Apure, pero por Paraguachón, estado Zulia, fluyó, y fundamentalmente el acto protocolar que reseñaremos, que se realizó pues en el puente Simón Bolívar, en el estado Táchira. Ahí estuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, parte de su gabinete. También le acompañó el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. La delegación venezolana estuvo encabezada por el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, junto al ministro de Transporte, Ramón Velázquez, el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, también estuvo el superintendente tributario José David Cabello y el ministro de Industria, Hipólito. En este caso, pues, bueno, también otros funcionarios comenzaron a fluir los camiones, en fin, hay una serie de detalles que todavía habrá que corregir en este sentido. No hay información muy definida sobre lo que fue la reapertura aerocomercial, si el vuelo anunciado de Turpial Airlines voló finalmente a Bogotá. Se espera ya para finales de septiembre, comienzos de octubre, se diría mejor, también el retorno de las líneas aéreas colombianas a nuestro país. También hay una serie de detalles de seguridad que harán fluir mejor esta reapertura de las fronteras. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dijo que en 3 meses la situación ya estará casi que en completa normalidad. Ojalá sea así. Bueno, otras informaciones que destacan: el informe de la misión independiente de determinación de hechos sigue en el debate abierto y público. Ayer la jefa de la delegación, María Baliñas, la portuguesa María Baliñas, presentó en Ginebra, ya pues de voz propia de ella, no a través del informe que se entregó la semana pasada, ratificando criterios sobre supuesta presunta violación de los derechos humanos en nuestro país y crímenes de lesa humanidad. El delegado venezolano rechazó firmemente esta postura, y un comunicado del gobierno nacional señala que se trata de cifras y manejos falsos y manipulados de la situación. Esto seguramente también va a traer cola y controversia. También se pronunció la Unión Europea en este sentido, rechazando la presunta violación de los derechos humanos en nuestro país. Atención con el comienzo de las clases, se abre un debate sobre las decisiones que deben tomar las asambleas de padres y representantes en los colegios privados. Ha habido una serie de denuncias que se han canalizado por las redes sociales en este sentido, pero la Asociación de Institutos Educativos Privados ha dicho que todas las decisiones deben tomarse precisamente en colectivo. Los colegios no pueden, por iniciativa propia, elevar las cuotas mensuales de los alumnos, ¿no? Así que hay que estar muy pendientes en ese sentido. Bueno, temas internacionales. Lo de Irán, aun cuando muy lejos, es terrible. Las cifras de organizaciones de derechos humanos hablan de 75 personas muertas en la confrontación y las protestas, más de 2.000 detenidos. La información oficial habla de 41 fallecidos en Irán. Un episodio que se registró ayer en una escuela en Rusia, al oeste de los Urales, terrible. Bueno, el asesinato de 22 personas por un ex alumno de una escuela. Razones no se conocen aún, las investigaciones están realizándose. La persona luego se suicidó, ¿no? Pero la mayoría niños, ¿no? Que es lo más triste de esta situación. También en Colombia, por otra parte, manifestaciones, la primera que se le presenta al gobierno de Gustavo Petro en protesta contra las reformas económicas y sociales que se pretenden. Cae nuevamente el euro, atención con esto, el dólar se fortalece y cae sorpresivamente la libra esterlina. En deportes, bueno, en deportes se conoce ya la fecha del primer partido del clásico Real Madrid-Barcelona. Eso será el 16 de octubre a las 4:15 de la tarde, hora de Madrid. En este caso, 10:15 de la mañana para quienes seguimos el fútbol, hora de Venezuela. También información sobre un partido amistoso que transmitirá Televen a las 11 de la mañana entre la selección Vinotinto y la de Emiratos Árabes Unidos. También detalles de la actuación de los venezolanos en las grandes ligas. En el segmento de la entrevista conversaremos con Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo, y siempre culminamos con arte y espectáculos. Al regreso estarán Gaudí Peroso y Adrián Barros con las informaciones. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, compañeros, señores televidentes. Como siempre, un gusto acompañarles a esta hora de la mañana, comenzando la jornada informativa. Hoy les comento que es Día Mundial del Turismo, 27 de septiembre.
para sensibilizar sobre la práctica de un turismo sostenible que respete las comunidades de destino. Con esto hacemos una pausa para publicidad. Como es costumbre, en minutos venimos con las noticias y sus detalles. Bien, continuamos con las informaciones. Economistas, políticos y gremios agropecuarios del país ven con buenos ojos la reapertura comercial con Colombia. Consideran que es un paso fundamental para el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Para el economista Henkel García, estas relaciones comerciales entre ambos países siempre han sido favorables más hacia el lado colombiano, pero aseguró que en el pasado Venezuela obtenía buena parte de sus divisas producto a la exportación del petróleo, realidad que hoy en día es distinta por la baja producción petrolera. Va a ser un comercio mucho menor a lo que teníamos en el boom de precios del petróleo, pero va a ser una balanza comercial todavía favorable a Colombia. Se estima que ese comercio pudiese llegar hasta 1.000, 2.000 millones, cerca de un cuarto, un quinto de lo que teníamos en el pasado. Ahora bien, eso no excluye que haya ciertos productores venezolanos que se puedan ver beneficiados, y sobre todo aquellos que en primera mano modifican materia prima, es decir, productos semiterminados de hierro pudiesen tener algo de entrada a Colombia, cosas que ya tienen, pero ya con las relaciones retomadas ya eso sería mucho más fácil. Alguna exportación de materia prima que también se pueda hacer hacia ese país, pero sí, va a ser netamente una balanza comercial favorable a Colombia. Por su parte, el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, espera que los productores del país puedan competir con los productos que se importarán desde el vecino país. Asegura que se debe revisar rubro por rubro para no afectar a la producción nacional. Nuestras industrias no están al 100%, las industrias colombianas sí están al 100%, las industrias colombianas tienen crédito, las venezolanas no, así como los agricultores no tenemos crédito, digamos formalmente, muy poco. Las necesidades de siembra para todos los rubros vegetales son más de $1.000 millones al año y la gaveta agropecuaria es de 100 millones o menos, o sea, ve la desventaja que tenemos. Aquí hay que llegar a acuerdos, ya deben ser bilaterales y hay que tocar rubros por rubros. Ojalá nos llamen, ojalá estemos sentados en estas mesas porque debemos defender nuestra producción que si el país mejorara de aquí de cara a 5 años, vamos siendo también nosotros competitivos, así como lo éramos en hidrocarburos. Para el diputado a la Asamblea Nacional, Óscar Ronderos, esta reapertura comercial es un paso importante para frenar el contrabando, desfavoreciendo a los grupos irregulares que mantenían por años sus negocios en los pasos fronterizos. Los productos colombianos ya llegaban a Venezuela, lo que pasa es que llegaban por los caminos verdes, llegaban por las trochas, llegaban por los caminos ilegales. Ahora esa relación se va a formalizar. Ya esa aduana no la va a controlar ni el ELN, ni la FARC, ni los grupos paramilitares, lo va a controlar el Estado venezolano y el Estado colombiano, que son los llamados y los convocados a atender formalmente este tipo de comercio. Usted se conseguía con refrescos colombianos hasta en el oriente del país, que llegaban por los caminos verdes. Ahora no, ahora va a ser una relación formal, legal, donde el Estado venezolano cobrará sus impuestos lo que sea necesario, es decir, y establecerá sus reservas de qué cosas pueden venir y qué cosas no pueden venir de Colombia. Por eso es importante que la formalización de esto le quita el poder a esos grupos irregulares que hacían vía en la frontera y que en la medida en que esto se regularice, pues por supuesto va a hacer que esos grupos desaparezcan porque desaparece el negocio que los motiva. Ronderos espera que el encuentro entre el Parlamento colombiano y venezolano se realice lo más pronto posible para resolver los problemas consulares que viven ambas naciones. Manuel da Silva, Televen. Y la apertura de la frontera de Venezuela con Colombia se realizó exitosamente. Esto representa un paso importante en la recuperación de las relaciones bilaterales. Fabiola Niño estuvo en el Puente Internacional Simón Bolívar y nos preparó el siguiente reporte. Con mucho entusiasmo se llevó a cabo la reactivación del comercio binacional entre Venezuela y Colombia. El paso de 10 gandolas, 6 de Colombia y 4 de Venezuela marcaron una nueva etapa entre estos dos países hermanos.
Las autoridades venezolanas agradecieron la presencia de sus homólogos neogranadinos, al igual que la presencia del presidente Gustavo Petro. Presidente Nicolás Maduro, estamos retomando relaciones y dando pasos firmes para avanzar en la apertura total y absoluta de la frontera entre pueblos hermanos, Colombia y Venezuela. Es un día histórico y trascendental. Después de la reactivación comercial entre Venezuela y Colombia, los transeúntes que utilizan los puentes internacionales solicitan al gobierno nacional que se agilice el paso vehicular tanto público como privado. Pues mami, de pronto no sería alegría, pero de pronto sería lo mejor para los dos países. Que esté bien, que sea para un país, para los dos, que se implemente el paso de vehículos. Comercial y esperando con mucha alegría que fluya el transporte público también fronterizo entre los dos países hermanos que debieron haber estado siempre trabajando. Los más afectados somos los de la zona de fronteras. Hoy martes se espera que gandolas tanto de Venezuela como de Colombia comiencen su paso por el puente internacional Francisco de Paula Santander. En la frontera colombo-venezolana, Fabiola Niño, Televen. Con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. A la vuelta tendremos más información de su interés. Para este martes 27 de septiembre, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 8,10 bolívares. Debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una tasa distinta constituye un delito que acarrea sanciones penales para comercios y particulares. La República Nicolás Maduro calificó como un gran avance la reapertura de la frontera colombo-venezolana. El primer mandatario nacional agradeció a su homólogo colombiano Gustavo Petro por su disposición ante esta decisión diplomática, al tiempo que aseguró que siempre confió en el restablecimiento de las relaciones con nuestro país vecino con base en el respeto mutuo. El dirigente opositor Eduardo Battistini consideró que el restablecimiento de las relaciones con Colombia debe amparar la regularización de los migrantes venezolanos en el vecino país. Battistini enfatizó que los estados deben velar por la garantía y el respeto de los derechos humanos en el territorio nacional. Estimó que la reapertura de la frontera va a beneficiar a la población de ambos territorios, los gremios económicos y los sectores políticos. Además, exhortó a las autoridades colombo-venezolanas para que implementen políticas de seguridad a fin de desmantelar a las mafias y grupos criminales que hacen vida en las zonas fronterizas. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, repudió el informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que señala a los órganos de inteligencia de nuestro país como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad. Asegura que, pese a las acusaciones, Venezuela sigue en pie. Desmontan toda una campaña contra Venezuela. Escuchar al presidente de Estados Unidos decir que hay que respetar el derecho de los países pequeños que no pueden ser invadidos por los más grandes. Eso es un gran peligro, no reconocer cuántos países han invadido ellos. Países pequeños y grandes, a cuántos les han lanzado bombas. Y lo hacen en nombre de creer que ellos son los que tienen el derecho de hacerlo. De manera que esas posiciones, esos ataques, no es que no nos afecta. No es que no nos afecta. Quisiéramos que a nuestro país lo dejaran tranquilo. Porque ellos creen que atacando al presidente, a mi persona, o a otros que nos señalan allí, con eso nosotros nos vamos a asustar. O que con eso este pueblo se los va a creer. Diosdado Cabello estima que el informe busca seguir perjudicando a Venezuela con falsas acusaciones. Por otro lado, sostiene que la migración venezolana es utilizada como un fenómeno mediático con el objetivo de afectar la imagen del Ejecutivo Nacional. Es como el cuento de la migración en la selva del Darién. Darién tiene mejor wifi que buenas zonas de Venezuela. Transmiten en vivo desde cualquier lugar del Darién. Y uno dice, ¿cómo es eso? O aquel señor que atravesaba el Río Grande allá y lo estaban esperando con los brazos abiertos, una señora de la policía de Estados Unidos y un tipo con
un policía de Estados Unidos con los brazos abiertos porque sabía que era venezolana. No, allá los esperan con unos caballos y los lanzan al río, y los atropellan con los caballos. El primer vicepresidente del PSUV rechazó también las declaraciones del jefe de Estado chileno Gabriel Boric sobre asuntos internos de otros países durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y la Cancillería venezolana rechazó las acusaciones de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos que fueron presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores alertó sobre el uso de los derechos humanos como arma ideológica y política para debilitar a algunos países. Aseguran que tomarán las medidas políticas y diplomáticas pertinentes ante los presuntos ataques a las instituciones venezolanas. El gobierno ratificó que seguirá cooperando con el Consejo de Derechos Humanos siempre y cuando exista objetividad, respeto y diálogo constructivo. La Contraloría General de la República respaldó la carta abierta dirigida a la Asamblea General de la ONU por parte del Gobierno Nacional sobre la importancia del respeto de los derechos de los pueblos. Abogando por la paz y rechazando contundentemente las pretensiones de algunos países que se creen imperio para seguir atropellando a pueblos como nuestra querida patria Venezuela, violando el derecho internacional y cometiendo delitos de lesa humanidad. La voz del presidente Maduro se está escuchando en el mundo y ojalá las Naciones Unidas entiendan que solo con el respeto y la autodeterminación de los pueblos es que podemos conseguir la armonía y la paz que todos soñamos. A través del documento, el presidente Nicolás Maduro señaló que pese a las sanciones está dispuesto a establecer relaciones con todas las naciones del mundo basadas en el respeto, la cooperación y la solidaridad. Cambiamos de tema porque los precios de los útiles escolares y uniformes se han mantenido a pesar de la variación del dólar. Los comerciantes han reportado mejores ventas en las últimas semanas a pocos días del inicio de las clases. Harley Monseguilemán tiene el reporte. Aunque las ferias no se ven llenas, las ventas supuestamente han estado buenas, porque según muchos caraqueños han dejado todo para última hora. Últimamente han sido un poco fluidas, hemos visto un resultado avanzado. Existen combos como este para preescolar en $14, pero si más bien quiere ir comprando poco a poco, los precios van de la siguiente manera. Por lo menos el juego geométrico te sale en $2. Las libretas salen $1, obvio. Tenemos los creyones en $4, lo más económico, a partir de $4. Tenemos también... Los sacapuntas, por ejemplo. Los sacapuntas en 1.5 con depósito y pare de contar. La pega, que también la solicitan mucho. Pega blanca, tengo el 2.5, la de 250. Ok, en cuanto a los papeles para forrar los cuadernos, ¿qué precio los tienes? ¿Cómo va Papel eso? Contact te sale en $2 el metro de transparente. ¿Y el de muñequitos o colores? $4. Respecto a los uniformes, dependiendo de lo que busque y el material, los precios varían, pero la diferencia no es tan significativa. La chemise blanca tienes un costo de $5, la chemise azul y beige en $8 y los pantalones tienes precios accesibles de $5 en adelante. Hay precio de 5, precio de 8, precio de 9 y precio de 11 y el de más calidad máximo $13. Los zapatos son una pieza fundamental para completar el uniforme y también un dolor de cabeza para los padres. Desde hace un mes no han aumentado de precio, los más baratos se consiguen desde $20 en adelante. Muchas personas fueron comprando las cosas poco a poco y otros ingeniándoselas para no gastar tanto. ¿Desde cuándo estás comprando? No, ya desde hace días venimos comprándole los colores, los lápices, ya ahorita estamos comprando los cuadernos, el uniforme. Los uniformes, bueno, mi mamá cose y nos ayudamos con eso, compramos tela porque hay veces que nos sale mejor mandarlo a hacer. Los bolsos también hay que apuntarlos, son fundamental para el inicio de clases. Van desde $15 los de niños y $20 los bolsos de adolescentes. Harley Monseguilemán, Televen. El partido COPEI insta a las gobernaciones a crear rutas escolares en zonas rurales que garanticen la movilización de estudiantes y maestros. El secretario general de la Tolda Verde, Juan Carlos Alvarado, recuerda que el acceso a la educación debe ser uno de los temas principales a resolver.
El también diputado de la Asamblea Nacional considera que son muchos los obstáculos a superar para lograr que un niño pueda ir a la escuela. Se requieren al menos 13 salarios mínimos para cubrir el inicio de clases, mientras que el bono estatal apenas llega a los $3. Por ello, una ruta de transporte sería de gran ayuda para alumnos y docentes. Que cada uno de los gobernadores trabajen para la próxima reunión del Consejo Federal de Gobierno la solicitud de créditos adicionales para implementar rutas escolares en cada una de las comunidades rurales y que además permita entonces garantizar no solo la asistencia de nuestras niñas y niños, sino también de nuestros docentes en cada una de las casas de estudio de nuestra Venezuela. Agregar a eso la implementación efectiva, haciendo además una auditoría correcta de lo que ha sido el PAE. Entre tanto, el Movimiento al Socialismo fijó posición sobre la mesa tripartita que se celebrará hasta el 29 de septiembre entre el Ejecutivo Nacional, el sector empresarial y trabajadores, con el monitoreo de una delegación técnica de la Organización Internacional del Trabajo. A juicio de Felipe Mujica, el rescate del valor del salario debe ser prioridad. Eso que debe discutirse en la OIT conjuntamente con las partes, que es, bueno, cómo garantizamos que los derechos del salario, los derechos de la seguridad social, los derechos que les corresponden a los trabajadores sean efectivamente garantizados. Por otra parte, el MAS expresó su preocupación por las próximas elecciones presidenciales. Considera que no se logrará rescatar el valor del voto como herramienta política hasta tanto la oposición no se ponga de acuerdo para escoger un candidato unitario. Mardola Iprín, Televen. Seguimos. La unidad de terapia celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC realizó por primera vez implantes de células madre para el tratamiento en pacientes diagnosticados con necrosis pulpar y periodontitis apical. Este es un procedimiento novedoso en Latinoamérica. El procedimiento regeneró la pulpa dental de varios pacientes con la ayuda de las células madres de un donante. En ese momento lo que nosotros hicimos fue aislar las células estromales mesenquimales de un individuo sano. Estas se expandieron o se ponen a crecer en la unidad de terapia celular y luego de allí, cuando tenemos la cantidad necesaria, vamos al paciente. En ese momento estas células van en un andamio, que es el que se resuspenden las células en PRP o plasma rico en plaquetas, y luego se aplica en el conducto en compañía con el especialista, en este caso el doctor José Francisco Gómez. Importante decir que estos trabajos se publicaron en una revista de alto impacto y Venezuela es la primera que publica estos resultados que permiten la regeneración de pulpa dental. Después de más de un mes, los especialistas encontraron tejido en los conductos que inicialmente estaban muertos. Por ahora esperan los resultados de un procedimiento de regeneración de córnea. Ese procedimiento se hizo aproximadamente 3 meses, el primero aquí en Venezuela, y lo que se hizo fue en un paciente que había sufrido de una quemadura química por un producto alcalino en uno de sus ojos, y luego de 15 días se llevó al paciente y bueno, hasta ahora se ha evolucionado positivamente y el paciente dice que puede ver sombras. Desde la unidad de terapia celular de el IVIC ofrecen una nueva estrategia terapéutica para la regeneración de diversos tejidos. Para regenerar hueso en pacientes que tienen fractura, que el hueso no se forma, la regeneración del cartílago de rodilla, que lo iniciamos también 2009-2010. Hacia el año 2016 iniciamos regeneración de piel, en este caso en pacientes que han sufrido quemaduras graves o que tienen úlceras de tipo vascular. Son terapias de primer mundo que están llegando a los pacientes venezolanos. Creo que por lo menos en Latinoamérica somos el único país que estamos realizando este tipo de terapias y las estamos llevando a pacientes. O sea que definitivamente sí somos pioneros. El mismo procedimiento usado en hueso es aplicado en quienes sufren de enfermedad periodontal. Hasta el momento son tratamientos experimentales, por lo que no tienen costo para el paciente y son sometidos a los controles del Comité de Bioética y el consentimiento informado del paciente. Desde la unidad de terapia celular del IVIC han atendido más de 140 pacientes con diferentes protocolos de regeneración. Ellos le hacen un llamado tanto al Estado como a la empresa privada para que los financie para así poder continuar aplicando estas técnicas novedosas. Daniel Álvarez Rojas, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 6 casos de COVID-19, 5 por transmisión comunitaria y 1 proveniente del exterior.
Miranda es la entidad con mayor número de contagios, con 4, y Anzoátegui contabilizó 1. El caso importado es de Turquía. Con esta última actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 544.531 casos de coronavirus confirmados, de los cuales 868 se encuentran activos. En esta última jornada no se registraron fallecidos, por lo que la cifra se mantiene en 5.814. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. Y las productoras de espectáculos que hacen vida en el país deben cumplir con el aporte obligatorio del Fondo de Protección Social al trabajador cultural. La información la dio a conocer el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Mediante un comunicado explicó que todas las personas naturales y empresas productoras de espectáculos públicos con artistas extranjeros y cobro de taquilla en nuestro país deben cumplir con la legislación. Asimismo, recordó que esta obligación se extiende a los prestadores de servicios de televisión, tanto abierta como satelital e Internet. En el caso de las productoras, el aporte debe ser de 6% de lo recaudado en taquilla, mientras que las prestadoras de servicio audiovisual deben aportar 2% sobre la ganancia neta de cada ejercicio fiscal. Licoreros del estado Lara protestaron para que se les autorice a trabajar los domingos y días feriados como lo establece la legislación y las ordenanzas municipales. Los representantes del gremio licorero aseguran que no se les ha presentado por escrito ninguna modificación de las leyes que les impidan laborar los días domingos y feriados. Además, denuncian amedrentamiento. Nos están mandando primero que nada a cerrar el negocio. Si nosotros no cerramos, pues nos pueden poner una alcabala policial enfrente. Nos ha pasado en el caso de los municipios foráneos que nos amedrentan. Nos dicen que si no cerramos nos van a poner multa, que de hecho lo han hecho, solo que no han procedido porque no tienen fundamento legal. Entonces nos ponen, le dicen a los clientes que no se está expendiendo licor y los corren a los clientes. Por otro lado, rechazan la proliferación de ventas clandestinas. Han aumentado más bien las ventas clandestinas. Ahorita hay negocios clandestinos en todos lados y la policía no les hace nada. Entonces no sabemos qué es lo que pasa, que los negocios que estamos legalmente registrados y que pagamos nuestros impuestos no nos dejan trabajar. Mientras que ahorita, mire, aumentaron las ventas clandestinas en todos los municipios, en todo el estado. Los licoreros del estado ven con preocupación que la recuperación del sector se torne más lenta debido a estas medidas que consideran injustas. Esperan poder reunirse con las autoridades regionales para aclarar la situación y poder trabajar con normalidad. Desde el estado Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Y el gobierno del estado Monagas rehabilitó la emergencia pediátrica del Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar, ubicado en el municipio Maturín. El gobernador Ernesto Luna informó que en el área de atención pediátrica se atienden aproximadamente 3.000 pacientes, por lo que se rehabilitaron 9 salas de baño, sistema de iluminación, pintura y la instalación de 5 equipos enfriadores con una capacidad de 5 toneladas. Aquí dotamos todo lo que tiene que ver con carácter de infraestructura, mejoramiento de la ductería, aire acondicionado, climatización, todo lo que tiene que ver con nueva colocación de cielo raso, pintura, emplomamiento del piso, dotación de nuevas camas, en este caso para la atención de nuestros niños, de nuestros infantes, la colocación de nuevas incubadoras para la atención de nuestros niños que tienen alguna condición de manera así especial. Además, fueron incorporadas 2 incubadoras, monitores de signos vitales, flujómetros, tensiómetros, 68 puntos de gases medicinales y la disponibilidad de 16 puestos de hospitalización. Bueno, van a estar laborando más de 20, en este caso especialistas, doctores, entre doctores, enfermeros, personal administrativo, personal que tiene la responsabilidad también de mantener estos espacios. Señaló que en los próximos meses darán inicio a la rehabilitación del área de cuidados coronarios y la emergencia de adultos. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Una jornada médico-asistencial se desarrolló en la comunidad de Hato Romar del municipio Bermúdez, en el estado Sucre. Hemos atendido la salud con el plan para las operaciones de catarata. Hemos atendido la salud con el plan quirúrgico que viene llevando nuestro buen hermano Julio y que venimos llevando desde Salud Militar, desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud.
hemos establecido una ruta también de recuperación de los servicios públicos, especialmente ese acueducto tan ansiado como es el Carumanero. En esta jornada se hizo entrega de material técnico a 28 personas con capacidades diferentes. Así también, la misión José Gregorio Hernández entregó carnet de discapacidad a 45 personas. Repito, se siembra un sentido de pertenencia y corresponsabilidad que no podemos abandonar. Y quiero con esto ratificar, gobernador, y al equipo que nos visita, que vamos a seguir trabajando de la mano, que no habrá obstáculo alguno, que no habrán límites a veces cerebral. Nosotros no podemos seguir abonando a la indolencia, a la incapacidad. Por último, el alcalde de Bermúdez hizo entrega de material deportivo a los líderes y jóvenes deportistas que hacen vida en la remodelada cancha múltiple de la comunidad de Hato Romar 1 en Playa Grande. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Mediante la campaña nacional Prevenir para Vivir se busca generar conciencia entre los conductores y con ello reducir el número de accidentes de tránsito en el estado La Guaira. Ami Torres nos cuenta más. La campaña la impulsa el Ministerio de Justicia y en el Litoral Central contó con la participación de más de 100 funcionarios entre civiles, militares y policiales que se apostaron al final de la autopista Caracas-La Guaira y en el distribuidor El Trébol. En La Guaira tenemos la principal falta el uso del cinturón de seguridad. Por ser un estado turístico, se hace un llamado a no ingerir licor cuando conduzca. Los motorizados, no más de 2 tripulantes. El uso del casco protector es obligatorio. En la actividad denominada Prevenir para Vivir hubo charlas de concienciación, entrega de trípticos, realización de pruebas toxicológicas a los conductores y llamado a respetar las normas de tránsito. Hubo instalación de conos fijos y vallas. Esta misma política, el secretario de Seguridad Ciudadana está instalando 3 vallas de identificación, llamando a la concientización, instalando puntos y conos fijos en diferentes sectores donde estadísticamente hemos tenido con anterioridad accidentes de tránsito. En el caso del Litoral Central ocupa el 5º lugar a nivel nacional en cuanto a la incidencia de accidentes de tránsito. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso revisaremos todas las noticias del panorama internacional. Ya venimos. Y en el estado Mérida, más de 1.700 niños de todo el país participaron en el torneo de fútbol menor Mundialito Kids, evento en el que derrocharon su talento y habilidades deportivas. Jade Delgado tiene los detalles. El fútbol base es fundamental para la formación de talentos, de acuerdo con los organizadores del evento, quienes manifestaron que los atletas sueñan con algún día formar parte de la selección nacional. Desarrollando mucho fútbol, un gran colorido, un número de 1.700 atletas, de verdad que ha tenido una receptividad muy grande, tanto en lo deportivo como también es importante resaltar el turismo que le hemos generado al Estado. En lo deportivo, pues bueno, muchos minutos, muchos goles, mucha alegría. Tenemos un podio para los 4 primeros lugares, uniforme, copa, medalla, jugador más valioso, entrenador más valioso, entre otras sorpresas. El Estado Barinas fue el equipo campeón. Durante los partidos, el talento de los jugadores fue visible, pequeños que van detrás de un sueño, ser profesionales. Bueno, me siento demasiado bien, somos una alianza, Potro Futsal con Guerrero de Cristo. De verdad me siento muy orgulloso de jugar este torneo y bueno, que sea lo que Dios quiera y ojalá y salgamos campeones. ¿Cuál es el sueño tuyo? Llegar a jugar al Real Madrid. ¿En el Real Madrid y con la Vinotinto? También. ¿Cuáles son los jugadores favoritos de la Vinotinto? Soteldo. Para diciembre tienen previsto realizar el Venezuela Kids, un torneo que comenzará en Mérida y se extenderá hasta el oriente del país para buscar a las selecciones por estado y participar en competiciones internacionales. Es importante señalar que esto es un torneo avalado por la Asociación de Fútbol del Estado Mérida y también participan en esta competición árbitros que lo hacen en la primera división del fútbol venezolano. Desde el Estado Mérida, Jade Delgado, Televen. El municipio Huaycaipuro del estado Miranda recibió una doble nominación para el Premio Nacional de Turismo 2022.
El ministro de Turismo, Alí Padrón, en compañía del alcalde de la jurisdicción, Farid Fraija, dieron a conocer la información durante la certificación de la ruta turística Fila Begonia, ubicada en el sector Laguneta de la Montaña. El titular de la cartera de turismo detalló que las dos nominaciones del municipio son Turismo Comunitario, mención Innovación Turística, y Destino Turístico, mención No Tradicional, Consejo Comunal Águilas de Laguneta. Hoy martes 27 de septiembre se conocerán los ganadores en la ceremonia que se llevará a cabo en el teleférico Mucumbarí del estado Mérida. Nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional por el PSOE y miembro de la Comisión de Economía y Finanzas. Ya volvemos. Bueno, estamos en compañía de Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo. Y es importante, Fernando, te doy las gracias por compartir con nuestros televidentes y abordar una serie de temas que siempre tenemos en la agenda, ¿no?, que son bien importantes. Pero como ayer lunes se registró la reapertura de la frontera nuevamente después de 7 años entre Colombia y Venezuela, se genera un buen nivel de expectativas. Ustedes, desde la Asamblea Nacional, ¿cómo observan esto? ¿Qué aprecian? ¿Qué puede, de ahora en adelante, no va a ser fácil, pero qué puede pasar? ¿Cómo va a fluir ese tráfico comercial? Bueno, y también, desde luego, la relación de otro tipo, ¿no?, que se desarrolla históricamente entre los dos países. Bueno, a nosotros nos contenta mucho, de verdad nos alegra mucho que se hayan venido dando estos pasos importantísimos, bueno, para la estabilidad no solamente de Venezuela, sino la estabilidad de la región en lo que tiene que ver con este restablecimiento de las relaciones que, como bien sabemos, bueno, vienen durante los últimos años de ser bastante complejas, bastante complicadas, particularmente con toda, bueno, esta intención desmedida que tuvo el anterior gobierno de allá de Colombia, sobre, bueno, tratar de intervenir en la política nacional, la política venezolana, y que, bueno, a Dios gracias y gracias, bueno, a la voluntad soberana, en este caso del pueblo colombiano, al elegir un nuevo gobierno, bueno, se ha planteado una perspectiva distinta. Esta perspectiva que ahora es de una gran expectativa, particularmente, bueno, en el tema económico, que tiene un gran impacto en toda esta frontera, bueno, el tema económico, el tema social, etcétera. Pero hablando del tema económico, nosotros tuvimos con Colombia en algún momento una balanza comercial bien interesante, casi 6.000 millones de dólares, eso por allá en los años 2008, 2007, 2008, y esta balanza disminuyó muchísimo como consecuencia, como te digo, de toda esta circunstancia de que hemos vivido los últimos años, y esperamos que ahora, con este paso tan importante de, bueno, la reactivación de la frontera, el restablecimiento de todo lo que son las relaciones, ahora podamos avanzar, bueno, nuevamente hacia unas relaciones económicas, comerciales, relaciones también de carácter cultural, social, porque más allá de eso, bueno, de hecho lo hemos visto en estos últimos días, todas esas expresiones de encuentro de los sectores culturales, de encuentros de sectores sociales, que apuestan justamente por una frontera que tenga la mayor armonía posible. Nosotros tenemos un deber histórico, porque, bueno, somos naciones hermanas, somos pueblos hermanos, y tenemos realmente las más grandes de las expectativas, como lo ha dicho el presidente del Parlamento Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, como lo ha manifestado el propio presidente Nicolás Maduro, y bueno, desde ambos países, ambas instancias institucionales lo han planteado así. Ahora, iba a darse una reunión el domingo. ¿Qué pasó entre representantes parlamentarios del gobierno, de la Asamblea Venezolana y también del Congreso de Colombia? Se generó mucha expectativa, se hizo un anuncio formal, lo hizo el propio Jorge Rodríguez, igual que se hizo el anuncio de que iba Maduro, en fin, que lo dijo el ministro de Transporte. Algo pasó ahí, un cortocircuito. Hay una agenda que seguramente se seguirá desarrollando. Se habla de octubre para una probable reunión de ambos mandatarios. Esperemos los próximos días que, bueno, que todo lo que tiene que ver con estas agendas, que además son agendas del más alto nivel, bueno, se sigan concretando, y estamos seguros de que eso tendrá, bueno, buenos resultados para ambas naciones, para los pueblos y particularmente los pueblos de frontera, que tienen, bueno, toda una dinámica allí expresada que va más allá de la formalidad de la apertura, del restablecimiento de las relaciones
a nivel de frontera y las relaciones entre ambos países, y que esos pueblos o esos sectores o esos territorios seguramente tendrán los mayores de los beneficios con esta nueva dinámica que se está abriendo para ambas naciones. Bueno, allí también, el fin de semana lo que sí hubo fue una reunión de ministros de defensa, que es importante, me imagino, para organizar todo lo que es la parte de seguridad y todo ello en un futuro, ¿no? Porque ya estamos en ciernes con el desarrollo y una nueva dinámica. Ahora bien, al margen de todo esto, ¿cómo recapturar hacia Colombia, visto en perspectiva de Venezuela, oye, esos clientes que se marcharon? Porque la verdad ese flujo comercial era tan significativo, tú citabas cifras, pero ellos tuvieron que reacomodarse y tuvieron que irse a visualizar los empresarios colombianos hacia Ecuador y otros países también de América del Sur. Bueno, creo que hoy, en este momento, y que tenemos país, también nosotros que ofrecer, ¿no? En un momento donde apenas hay un atisbo de recuperación económica. Sí, por supuesto. Creemos que en este momento del país, como tú lo comentas, en el que entramos en una nueva fase, en el que hemos venido dejando atrás, terribles situaciones tan complejas como, por ejemplo, la hiperinflación, como, por ejemplo, toda la volatilidad de los indicadores macroeconómicos que ha caracterizado toda esta etapa de agresión contra el país a partir de las sanciones, de todo lo que es la política de bloqueo criminal contra nuestra patria, y que hoy por hoy esas nuevas condiciones permiten, además de esta apertura de frontera, permiten visualizar elementos particularmente en el campo de lo que es el intercambio comercial, el intercambio a nivel del encadenamiento productivo, que históricamente ha tenido una incidencia importante. Vemos con mucha satisfacción, por ejemplo, todo este tema de monómeros, que ha sido todo un escándalo, toda esa acción criminal que hubo sobre esa empresa por parte de quienes ya sabemos que intentaron cualquier cantidad de acciones al margen de la Constitución, de la ley y de cualquier práctica del derecho internacional público para hacerse por vías además de las que no son, además de eso con objetivos poco nobles, que ya sabemos, como lo ha evidenciado distintos voceros de la revolución, como quedó la empresa. Hoy por hoy, esa empresa, que es uno de los pasos fundamentales para nosotros ir reconstituyendo las cadenas productivas, reconstituyendo las relaciones de orden productivo, económico, comercial, ahora también nos abre a nosotros una compuerta para poder avanzar, por un lado, en ese sector, que es un sector importantísimo que tiene que ver con la petroquímica, la incidencia que tiene sobre el tema agrícola, la producción primaria. Era vital monómeros. Así es, y todos los elementos asociados que aparte de ese, tiene en los sectores de la economía, la incidencia que tienen los distintos sectores de la economía. Creemos que estos son pasos importantes, estamos en una nueva etapa, sin lugar a dudas, que esa nueva etapa además viene acompañada, insisto, de estas nuevas relaciones o de este restablecimiento de relaciones, y creemos que ahora hay mucha tela que cortar, y además mucha tela que cortar en beneficio de ambas naciones. Bueno, hagamos una pausa, Fernando, y regresaremos enseguida. Estamos conversando con Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo. Seguimos conversando con Fernando Bastidas. Bueno, hablábamos de la reanudación de las relaciones como tal, de la reapertura de fronteras, tú mencionabas el caso monómero. Pero hay un caso emblemático también, Fernando, que es Citgo. Está en territorio de los Estados Unidos. Son refinerías que son propiedad de la nación venezolana, pero bueno, hay un foco, hay un elemento allí de perturbación que no se termina de corregir. Se adelantaron algunas conversaciones recientemente con los Estados Unidos, pero se vieron bloqueadas nuevamente. ¿Qué crees tú que... Bueno, esto tiene que ver evidentemente con el tema sanciones, pero ¿qué crees tú que pudiera destrancar el juego y entenderse un poco con el gobierno de Biden? Mira, nosotros tenemos un escenario geopolítico que está en este momento en plena transformación. Hay un mundo que está emergiendo, un mundo multipolar. Hay una dinámica en la cual el papel hegemón que había venido asumiendo los Estados Unidos como imperio que todo lo imponía, a bombas, sangre y fuego, ya no es de esa manera. Y parte de esa actitud que ha sostenido el imperialismo norteamericano frente, en este caso, a Latinoamérica y particularmente con Venezuela, como tú lo comentabas, está asociado al tema sanciones, al tema bloqueo. Nosotros no podemos partir, como país, y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, con la expectativa de que
puedan, por ejemplo, resolverse el tema del bloqueo, el tema de las sanciones y sencillamente esperar que eso pase para avanzar. No, nosotros tenemos que caminar con pies propios y eso lo ha reiterado varias veces el presidente Nicolás Maduro. Quisiéramos que, por ejemplo, casos como el tema de Citgo, casos como el oro venezolano, que bueno, nos despojaron, nos robaron el oro, todo el sistema inglés, etcétera. Y bueno, se ha avanzado en cuanto a lo que son las acciones jurisdiccionales, pero bien sabemos que al final hay un elemento político que está dirigido a entorpecer cualquier aspecto formal o cualquier elemento de orden que contribuye pues a la estabilidad nacional, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Ahora, entonces hay que avanzar en una agenda propia y eso es lo que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro con el programa de recuperación económica y otras decisiones en las cuales, en el caso de la Asamblea Nacional, nos hemos insertado desde el punto de vista del tema económico que hemos venido llevando a partir de la Comisión de Economía El tema Financiera sanciones, como condición para flexibilizar, incluso para, digamos, aflojar un poco más la cuerda, la condición de los Estados Unidos es retomar las negociaciones con la oposición venezolana, el grupo del G4, etcétera, etcétera. Eso está allí, un poco bajo el mecanismo de México y el memorándum de entendimiento. ¿Eso va a ocurrir o no va a ocurrir? Mira, siempre ha habido la disposición de diálogo. Siempre, no solamente la ha habido, la hay la disposición de diálogo. El presidente Nicolás Maduro ha sido el primero en convocar a los distintos sectores al diálogo. Ahora, una cosa es dialogar en torno a temas políticos, en torno a las diferencias que puedan haber sobre la perspectiva de la política, el ejercicio del poder del país, sobre el tema económico, sobre los temas sociales, sobre las preocupaciones colectivas, y otra cosa es... en el memorándum de entendimiento. Así es, pero otra cosa es que nosotros permitamos hechos criminales como lo que pasó, y referíamos en el caso de Monómero, permitamos hechos que atentan contra la estabilidad nacional, permitamos hechos que atentan inclusive como lo vivimos, en intención de magnicidio, todo eso ha pasado acá. Entonces hay puntos en los que se separa de la política y es ya, o pasa a ser ya una acción de orden, bueno, punitiva, o de orden condenable por la justicia. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque cuando se cae, como cayeron los sectores de la extrema derecha, en prácticas que son fuera de la política y prácticas que son criminales para lograr objetivos políticos, ya hay puntos en los que se debe aplicar justamente todo lo que tiene que ver. Si es posible, siempre en el ambiente está y en la retórica, bueno, la intención sí de reanudar conversaciones, de dialogar, etcétera, etcétera. Pero eso está detenido, Fernando, ¿y en qué momento puede reanudarse? Eso pudiera ser, ¿verdad?, que fuera más elástica la postura de los Estados Unidos frente a Venezuela. Mira, incluso abrir espacios para que se fueran desmontando sanciones en el país. Hay un permanente diálogo, y de hecho en el tema económico, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las cifras del intercambio comercial, hay un creciente intercambio de los sectores no petroleros, por ejemplo, y eso es parte de un diálogo, seguramente de sectores de orden económico, insisto, que tienen distintos intereses comunes en cuanto a las relaciones bilaterales, pero asimismo en cuanto al tema institucional o al sector público también hay siempre un permanente diálogo y lo vemos expresado en los equipos de trabajo que han venido estando al frente de esto, lo hemos expresado inclusive en el mismo Parlamento Nacional. Nosotros tenemos allí un diálogo permanente con sectores de oposición. Insisto, el hecho de que haya una fracción minúscula, además, porque hoy por hoy la gran mayoría de los venezolanos no apuesta por salidas fuera de lo legal, fuera de la Constitución violenta, sino por las vías regulares, el hecho de que un sector minúsculo de la oposición de la extrema derecha esté, bueno, enfocado en prácticas, insisto, criminales, aupando bloqueo, aupando sanciones, no significa que ese sector sea el representativo de la gran mayoría de la intención de los venezolanos. Nosotros dialogamos con lo que pasa es que este grupo sectores. del G4 no es el que ahora está dentro de esa línea. Está en un proceso de conversaciones, ¿no?, en ese sentido. Por ello digo, no es posible retomar todo eso. Insisto, hay un permanente proceso de diálogo. En este momento hay un permanente proceso con la gente del G4. Y nosotros con todos los sectores. Se ha reunido con Gerardo Blay, que es el coordinador. Con todos los sectores hay un proceso de diálogo. El presidente Nicolás Maduro siempre está en permanente intención de convocar al diálogo y nosotros, bueno, apostamos siempre por eso porque creemos en la paz como nuestro camino, creemos en la institucionalidad como nuestro camino, creemos en la democracia como nuestro camino, pero con respeto a las leyes, con respeto a los derechos de todos los venezolanos, con respeto a la República, con respeto a la institucionalidad del Estado. Esos son los términos en los que nosotros creemos también en el diálogo. Sin embargo, vemos con mucha satisfacción que
hay sectores de distintos tipos que se han venido sumando, y te lo comento, por ejemplo, en el ejercicio parlamentario. Nosotros, en la consulta de las distintas leyes, en este momento, parte de las leyes que estamos llevando, la de armonización tributaria, la ley de la actividad aseguradora, hemos venido compartiendo con sectores que inclusive han adversado de manera, digamos, frontal a la revolución. Hace unas semanas estábamos, por ejemplo, con sectores empresariales, con el comercio, con Fedecámara, y eso es parte del diálogo. Es decir, no podemos circunscribir el diálogo solamente a una u otra persona o a un personaje tal, no, es todos los sectores, a todos se convoca y así hemos evidenciado eso y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, nosotros lo acompañamos en este empeño por la paz, por el diálogo, por el camino de la institucionalidad y de la Constitución. Bien, Fernando, muchas gracias. Bueno, retomaremos todos y otros temas en una próxima oportunidad que estemos compartiendo contigo. Muy amable por haber estado acá en el espacio de la entrevista del noticiero de Televen. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico, total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios y por supuesto sus opiniones, recordándoles que nos encanta leerlos. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que No te preocupes, cariño, domina la taquilla. El film distópico de Olivia Wilde, cuya producción se vio empeñada por rumores y su estreno no fue realmente aplaudido por la crítica, pero tuvo un buen comienzo en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. Esta pues se ubicó en el primer puesto este fin de semana. La cinta no gustó a los críticos y obtuvo una puntuación de solo 38% en un sitio web que recopila las opiniones de periodistas especializados. No te preocupes, cariño, es una especie aterradora de show de Truman en Estados Unidos de la década de 1950, donde Florence Pugh interpreta a Alice, quien es una joven que vive en Victory, una pequeña ciudad modelo construida en el medio del desierto por un misterioso hombre de negocios interpretado por Chris Pine. Dicho film recaudó $19.2 millones este fin de semana, convirtiéndose en la lista número 1 de la taquilla norteamericana. Pero ahora les contamos que el afamado actor Pierce Brosnan opina acerca del próximo James Bond. Que nadie espere que el actor participe en el debate sobre quién debería ser el próximo agente 007. El irlandés, que interpretó al famoso espía en 4 películas, ha pasado página y no le intriga en lo más mínimo la dirección en que puede tomar la franquicia, bien sea pues apostando por un actor más joven o mayor, blanco o de color. Aunque esa posibilidad quedó descartada casi por completo por los propios productores, ¿quién debería hacerlo? No me importa, así lo declaró con total sinceridad en una nueva entrevista para un medio reconocido. Será interesante ver a quién eligen y quién será, sea quien sea, le deseo lo mejor. Obviamente la estrella es consciente de quién fue su sucesor y respeta el coraje y la fuerza que Daniel Craig introdujo en su interpretación, aunque solo ha visto 2 de las 5 entregas que protagonizó. En más informaciones les contamos que Netflix ha revelado un avance y con él la fecha de estreno de la 4ª temporada de Joe. Recientemente el servicio de streaming lanzó el avance de sus creadores, dice por la misma que está muy feliz de dársela a todos ustedes. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Ahora nos vamos al estudio principal con mis compañeros de noticiero. Bueno, concluimos esta primera emisión de Noticiero de Televen. Como siempre, les dejamos nuestras cuentas en redes sociales. Vamos a empezar por Twitter, @el_noticiero, y van a seguirse segundo a segundo, minuto a minuto, lo que ocurre dentro y fuera del país. Y en Instagram, Sí, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. ¿Qué más? Televen TV en Twitter y YouTube con todo sobre nuestra programación. Y no olviden, como siempre, visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo
para su entretenimiento e información. Por otro lado, recuerde mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, ahí te identificaron muy bien, entonces será hasta mañana a las 6:05 en la primera emisión. Tengan un gran día.